Hola, hoy hablaremos del feedback y la importancia de cómo darlo. En primer lugar, el feedback busca cómo alinearse con las personas para así dar un resultado constructivo. Este tiene dos maneras de darse. La primera es el positivo, que es decirle a una persona que bien lo has hecho, tu trabajo ha sido excelente, o el otro que es el constructivo, que usualmente se equivoca con negativo. Porque en verdad no es algo negativo, lo que busca es solo decirle a la persona, has hecho esto mal, tienes que mejorarlo o tienes que mejorar en ciertas áreas. En base a estos dos modos de dar el feedback, hay tres valores que se juzgan o que se valoran, valga la redundancia. Primero es actitud, luego está el resultado, que son los resultados que tiene un trabajador, y luego está la identidad, que viene a ser la personalidad. El feedback busca dar una visión, una observación a la persona. Hay dos formas. La primera es la observación, que es tú cómo ves los resultados de la persona, y luego están los resultados. Los resultados vienen a ser qué te causan a ti esas observaciones. En cómo dar el feedback es muy importante, dado que tú puedes herir a la persona, tú puedes bajar mucho a la persona, su moral y su manera de trabajar, su desempeño también va a bajar con este. Tienes que identificar tres situaciones muy complicadas, que son, la primera es valoración opuesta, es cuando dos personas tienen dos puntos de vista distintos. Es decir, tú crees que has hecho el trabajo bien, pero tu empleador cree que lo has hecho mal. Ahí hay una disyuntiva y tienen que resolverlo. Luego está cuando algo importante está en medio, que puede ser un ascenso, una promoción, lo que sea. Y luego están las emociones intensas. Cuando el ámbito del trabajo está muy tenso, está muy cargado, las personas tienden a soltarse, a hablar sin pensar, y eso también puede ser una situación complicada. Dentro de esas situaciones complicadas hay 6 maneras de evitar las desmotivaciones, que son, como he dicho antes, bajar a la persona y hacerla sentir peor. Primero está preparar la conversación. Tú al preparar la conversación evitas estos problemas, piensas bien qué le vas a decir a la persona y no tiendes a hablar por hablar. Luego está no hablar en caliente, que viene a ser parte de preparar la conversación, que es simplemente no hablar cuando estás molesto, porque cuando estás molesto tiendes a decir cosas que no quieres decir y puedes hacer daño a la persona y desmotivarla aún más. Luego está utilizar la culpa. No tienes que buscar culpables. Un buen empleador, un buen jefe no busca culpables sino soluciones. Todo el momento de hablar con el trabajador no tienes que decirle ha sido tu culpa, tienes que decir ya, tenemos que mejorar estas cosas para en el final poder lograr un mejor trabajo. Luego está, no dar el ejemplo. Si tú no das el ejemplo, ¿cómo puedes reclamarle a una persona algo? Si tú dices, tú has hecho esto mal, pero tú también no estás dando el ejemplo de cómo hacerlo, o tú lo haces mal, no tienes credibilidad. Luego está poner el enfoque en detalles. Si tú pones el enfoque en detalles, quitas todo el trabajo bueno que ha hecho tu trabajador. Y eso no le va a gustar, eso le va a desmotivar, porque va a decir, yo he hecho todo este trabajo para que solo se fijen en este detalle que ha sido malo. Luego está emitir juicios de valor. Tú no eres quien para juzgar a las personas, por más de que las personas sientan empoderadas al hacerlo, es algo que se debe evitar al completo. Finalmente, después de todo esto, tienes que prepararte. Antes de la entrevista, antes de darle el feedback, tienes que prepararte para poder darla. Pensar el por qué quieres darle el feedback. Luego está cuestionarte también el por qué quieres darle ese feedback, qué ha venido a causarte estas ganas de transmitirle a la persona qué ha hecho mal o en qué puede mejorar, o simplemente felicitarlo. Y finalmente, compartirlo con la persona. Tienes que compartirle a la persona todo lo que has pensado, todo lo que has evaluado, y decírselo de una manera que no lo vaya a herir, teniendo en cuenta lo que hemos hablado previamente, que son las 6 maneras de no desmotivar a la persona, y las maneras y qué enfoque vas a tener, un constructivo o un enfoque positivo. Muchas gracias.